buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va, amigo? Bien, muy bien, regresando siempre. ¿Cómo le fue en ese viaje? Me fue muy bien, muy bien. Pasé momentos muy gratos con la familia, con las nietas. Qué lindo. Realmente, sí. Necesitaban, bueno, habíamos programado hace como tres meses esto, mi hija, a instancia de eso. Estuvimos en Iguazú, nos maltrató tiempo porque evidentemente la ola de frío llega muy al norte. Sí. Pero igual no quita esa parte familiar que es muy buena. Así que acá estamos. Bueno, me alegro mucho. Espero que venga con más entusiasmo. Lo traigo. Lo tiene un poco más tranquilo. No. Bien. Extrañé el medio. Vamos a la temperatura. Dale, que está complicado. Pero tenemos más que allá en el sur, dice, Sí, claro. Dice 8 en este momento, con una 8. térmica de 5 grados. Muy bien, muy bien. Vientito, creo que sur y eso. Y vamos a los contactos, phantom.net.ar, WhatsApp 2234377506, Instagram phantom.indier y Facebook phantom.indier, el mail hola@phantom.net.ar. No me cante al tiro. ¿Listo? ¿Veo como cada día estamos más fluidos? Sí. Póngale. ¿Qué música nos puso este muchacho? No sé, pero le quería avisar al estimado Diego que lo encontré, era Fiches, por un tema de muy bueno. Stampone, que lo creó junto a Homero Espósito. Bueno. Eso era el tema y había perdido acá en los efemérides. Bueno. ¿Cómo comenzamos hoy el día? Claro. ¿Cómo comenzamos? ¿Querés que cuente algo que tiene que ver con la medicina? Vamos a las efemérides. Primero, dale. Vamos a ver qué es lo que se festeja hoy. No se festeja, se conmemora. Tenés razón, se conmemora. En este caso, que me parece importante, que es nacional, mirá, ¿cierto? Se celebra el Día del Arquitecto en la Argentina. Feliz día para todos los arquitectos. Muy bien. Se celebra. Se celebra el Día del Historiador Argentino. Eso es muy importante por instituido por el Congreso de la Nación. La historiadora Emilce Bujovic. Hay que nombrarla. Un saludo muy especial, que nuestra colaboradora. Sí, siempre aplicando. Bien. Siempre aplicando. El Día del Ingeniero Químico. Mira. Bueno, hay tantas cosas para ver. El Día del Reggae. ¿El reggae? Mira. Sí. El Día del Chiste. Que es un chiste. Claro. Nuestra vida es un chiste, Doc. Dale. Y el Día Internacional de la Fruta. La fruta. La fruta. Mire ustedes. Bueno, yo acá tengo conmemoraciones. Vamos a ir contándolas un poquito. ¿Querés que yo haga alguna introducción de lo que dejé? Comentame algo de lo que queda. Me parece importante. El suicidio de Leandro Alem. Uy, caramba. Sí. Leandro Alem se suicida a los 54 años de edad. Fue el fundador de la Unión Cívica Radical. Sí. Se desarraja un tiro en la sien deprimido. Desraja. Se desraja, sí. Desarraja, sí. Deprimido por la deriva de su partido. Yo pensaba, hago un punto acá y mando opinión. ¿Cuánta solución tendríamos si muchos políticos comprometidos con su partido, viendo que están derrumbándolo, se desrajaran un tiro y nos limpiaran el camino? Bien. Yo tendría una pregunta para hacer al respecto. Dale. Hablemos. ¿Por qué se suicida la gente? Vos sos el médico. Es un acto realmente que te ponen en una situación crítica. Es duro. Bueno, esto es otro tema para charlar un día. Le vamos a preguntar un día, vamos a inventar a la especialista en psicología, a la licenciada Greco. Vamos a preguntarle. Para mí es un acto de cobardía. Lo digo entre comillas. Es un acto de cobardía. Se dice cobardía, pero en realidad la palabra es cosas no resueltas o dificultad para sobrepasar algunas cosas. Hay un tema psicológico muy importante. Pero hay que romper esa cosa de la autopreservación, hay que romper en el momento de la decisión, porque el ser humano se autopreserva. La pulsión de vida es lo más grande que tiene el ser humano. Por eso, cuando la pulsión de vida baja por alguna razón, que obviamente tiene que ver con algo, obviamente de lo mental, ahí se aparecen fracturas. Sucede. Y
y se cambian valores. Hay cosas que dejan de ser importantes para que sean más importantes otras y ahí hay una confusión, ¿no? Seguramente. Y esto es, no me quiero meter más allá porque no es lo mío, pero siempre me llamó la atención. Y te cuento por qué me llamó la atención. En mis años de médico forense me llamaba la atención los suicidios adolescentes. Entonces decís, caramba, ¿qué pasa? ¿Qué problema puede tener un chico de 14 años dejar una carta para su padre, colgarse? Caramba, algo está mal, ¿viste? Bueno, esa etapa se llama adolescencia, claro, donde se adolece. Sí, pero ahí la pulsión de vida es la más fuerte que nunca. Algo pasa ahí, ¿no? Hay una deuda o hay algo que falta que seguramente tiene que ver con la familia y con algunas otras cosas. No sé, eso lo tendríamos que preguntar a quien sea. Pero a mí llamaba la atención básicamente. Hay que tomarlo eso. Más profundamente, vamos a preparar algo. Vamos a preparar algo de eso. Sí. Bueno. Redondeo con este hombre. Deja su célebre testamento político en el que programa para su partido que se rompa pero que no se doble, cosa que después lo han destrozado. Atención con esto. El hombre era hijo de un mazorquero ejecutado tras la caída de Rosas. Pero eso lo hablamos, ¿te acordás? Claro, pero hoy que se cambió el apellido porque no quería que lo reconocieran. Yo te iba a decir eso, que vos hiciste el comentario. Entonces Alem, cuyo verdadero apellido era Alem, con acento en la E y con N de nene, y no con M, como él se nombró, para, tras la muerte del padre, abrirse, digamos, y militó en el Partido Autonomista y luego en el Republicano. Retiró la política, volvió a oponerse a la política de Miguel Juárez Celman. Lideró la Revolución del Parque, de la cual nacería la Unión Cívica. La disputa posterior con Bartolomé Mitre llevó a una división, mientras Mitre formaba la Unión Cívica Nacional, Alem creaba la Unión Cívica Radical, el partido más antiguo del país. En 1893 condujo la fallida Revolución Radical y luego comenzarían las disputas con su sobrino Hipólito Yrigoyen. Caramba. El gran Hipólito. Bueno, ¿sabes qué? Personaje importante. Yo sé que las efemérides que vienen posteriormente son trascendentales. Por eso voy a hablar un poquito antes de lo que quería contar como Viejos Lobos. Sí. ¿Sabes qué? Que lo dejaste adelante. Vamos a ir a la primera canción mientras preparamos el espectáculo. Yo les puedo ofrecer un tema para entrar en... a ver, amigos, ¿puedo ofrecer un tema de jazz? Un tema muy conocido. Los Extraños. ¿Qué te parece si cantamos Los Extraños? Pero cantado por otro tipo, que a mí me gusta. Y mientras escuchan ese tema, nosotros armamos nuestro pequeño parolaquia posteriore. Que sea. Avanti. Bueno. Excelente versión del Dr. Grieco haciendo un jazz importante. Sí, me gustó lo que me dijiste, que tenía esa Me cosa. hace bárbaro escucharme de vez en cuando. Prendenme en un bordoneo, dijo. Prendenme en un bordoneo. Bueno, yo sé que vos tenés un tema importante vos querés una música, pero antes... No, vamos con lo tuyo. Yo comenté con la promesa, dale. En el espacio de Ospesca que había ocurrido un hecho importante en la medicina. Exacto. El hecho importante es que se hizo un trasplante de corazón de un niño de 2 años a un niño de 1 año y medio con paro en diástole. El primero en América. Caso extraordinario. Paro en diástole. Ahora voy a aclarar. Bien. Un caso extraordinario porque no solamente la circunstancia del hecho cardiológico per se, sino cómo fue que se dio este hecho. Les cuento. En el hospital italiano había una habitación donde había 2 bebés, uno de 1 año y medio y uno de 2 años. Uno tenía un problema cardíaco grave, tenía una malformación cardíaca o una hipertrofia que no saben por qué, es un aumento del tamaño con insuficiencia, que no saben por qué había ocurrido, que es idiopática. Cuando algo no tiene un porqué, se llama idiopático. Bueno, bien. Tal es así que hacía creo que 5 meses que estaba en circulación extracorpórea con un corazón artificial. ¿No? Todo un hecho trascendental en la medicina.
No, estamos hablando de cosas de primer nivel, ¿eh? Sí, claro. Bueno, y en la otra camita, había otro bebé que tenía un problema con una... a ver, yo me puedo equivocar, pero se lo estoy haciendo básicamente. Al año le habían hecho un trasplante de hígado y había entrado en insuficiencia y estaba muy grave, a punto de morir. En la misma habitación, fíjense de lo que estoy hablando, en la misma habitación había 2 chicos varones, uno con una patología y otro con otra patología. Se va al Incucay y cuando el Incucay tiene... Hay muchos casos, hay en este caso creo que 17 chicos esperando un corazón, pero en el caso de que esté con respiración, con circulación extracorpórea, prioridad. Tiene prioridad. Y el otro chico estaba con respiración pulmonar extracorpórea, se estaba ventilando artificialmente porque no tenía pulmones, o sea, pero la condición de vida del otro era, ya no tenía solución, o sea, no tenía... Este sí. Entonces, por algo que desconozco, porque se está buscando, está informándose. Bueno, por algo que desconozco, se pusieron de acuerdo entre los padres, se hicieron las pruebas bioquímicas pertinentes para ver la compatibilidad. Fundamental. Y se decidió, y era el único compatible, el pibe que estaba al lado. Una cosa realmente maravillosa. Casualidad. Milagroso. Volvemos a la cabaña, a la cosa, ¿no? Rocío, ¿casualidad? No. Entonces, da la casualidad de que no solamente estaba primero, sino que era el único compatible. Y se decidió hacerle trasplante en diástole. Quiero recordar qué tipos de trasplantes hay. El trasplante cadavérico. Claro. El trasplante cuando alguien, por ejemplo, está descerebrado y que se para el corazón, se lo congela en el momento, se le pone mucho hielo, se lo pone a menos no sé cuántos grados, porque realmente no es especialidad, y vos sabés que durante 3 horas lo podés volver a insertar. Lo volvés a poner y vuelve a... Pero en este no. In situ, paró, tac, solo, tac, se lo puso y se lo estimuló y salió andando. O sea, sin una primera operación de este tipo en América, en el hospital italiano. Y hoy está el chico sano, el otro pobrecito dio su vida, claro, por este, pero los dos estaban juntos, en la misma habitación, ocurrió en el mismo lugar. Eran compatibles. Un hecho histórico, realmente. Qué bárbaro, un hecho qué lindo. Extraordinario. Y bueno, me da mucha pena el otro, me da mucha alegría, pero de alguna forma hay que pero no fue en vano concientizarse haya en esta fallecido. idea del trasplante, ¿no? Claro, de donar órganos y tal. Porque yo reconozco particularmente de que soy bastante difícil para eso, ¿no? Yo estoy cambiando de forma, con el tiempo uno cambia de forma de pensar y acepta muchas cosas, ¿no? Pero bueno, a mí siempre me molestó un poco por egoísmo, por qué sé yo, que mis órganos, no sé, si me pasaba algo. Bueno, estoy cambiando de idea poco a poco. Ahora que no sirven. Claro. Bueno, estaría bueno. Eso está muy bueno. Es correcto. Una nota de color. Es correcto. Sí, claro. Es correcto, pero bueno, pero esto está muy bien resuelto. Porque es así, se iba, uno de ellos se iba, y se iban los dos. Y se decidió cuándo y por qué y se hizo. Esto es mi opinión, debe ser mucho más profundo, y yo lo estoy diciendo desde el punto de vista médico porque me parece impresionante. También la familia, las familias, haber entendido la situación. Y yo cuando escuchaba a la madre, del bebé que vive, vos fíjate, volvemos a la pulsión de vida. Vos fíjate, este chico se bancó 5 meses la circulación extracorpórea. No voy a entrar en detalles porque hay un detalle que hace que sea más fácil estos 5 meses, ¿no? Porque el hecho que no todo el corazón no funcionaba la mitad, entonces le hacían la mitad, ¿no? Entonces, claro. Pero bueno, igual, para no entrar en detalle. De todas maneras, era un peleador. Este chico de 1 año y medio era un luchador. Sí. No se bancaba todo. Seguramente valió la pena. Se bancaba todo. Y más, cuando le hicieron el trasplante, le empezaron a sacar cosas y el tipo ya arrancó andando. Ya está comiendo. Claro. Fue un luchador. O sea, era un luchador. Claro. O sea, ¿viste esa pulsión de vida? Sí. Vos tenés que...
es algo que está ahí adentro empujando. Y yo cuento esto de la pulsión de vida y me voy y sabés que nos podemos ir por la rama de 10 años, pero como estuve en el terremoto de México. Ajá, cierto. Bueno, yo recuerdo que los últimos chicos que encontraron en una neonatología que estaba bajo tierra, y lo encontraron los chicos vivos, después de muchos días, obviamente desnutridos, con todas las... Pero tenía la pulsión de vida, recién nacidos estoy hablando, ¿no? Tenían la pulsión de vida a flor de piel, no se alimentaban, pero lo primero que tenían que hacer era vivir. Y les faltaba algo fundamental para poder vivir, que no te imaginas lo que puede ser. El calor humano. La emocionalidad. No había razón de tiempo, espacio, no había solo vivir, acostumbrados al vientre, salían del vientre, que estaba todo oscuro, y para ellos sigue estando en el vientre. Es lo mismo, claro. Entonces, lo que no tenían alrededor, que es lo que uno va creciendo con el tiempo, y volviendo a Platón decimos, la personalidad se hace con el ello y el devenir no lo tenían, solo tenían el ello. Bueno, es importante. Es muy importante. Son esas pequeñas cosas secretas que nos hacen excelente sentir que la vida es importante y que las cosas que nosotros les vamos agregando con nuestro diario vivir son las que nos perjudican. Sí, claro. Muy bien. Tenemos para darle. Bien. Bueno. Vos me contaste que hoy había nacido un gran compositor. Sí, el pianista Tilo Stampone. Mirá. Una gran figura del tango, integró el Octeto Buenos Aires de Piazzolla, ni más ni menos. Junto a Homero Espósito escribió afiches y por ahí ¿qué te parece, Javier lo tiene por ahí. Sí, la escuchamos. ¿Puede ser, Javi? Ahí vamos entonces. Y después seguimos. Para ti, qué barrio. Estábamos comentando acá con Rubén lo extraordinario de este tema. Tremendo. A mí me hace acordar la temática, me hace acordar a una ópera muy famosa que se llama Pagliacci, donde él también, el payaso cuenta que bueno, todo más o menos como cuenta ¿no? Una cosa así. Obviamente totalmente distinto. Otro día, si quieren, con gusto la vamos a traer. Claro, yo la tengo grabada. Es extraordinaria y trata de la vida con una chica que conoció de joven y que le dio de vivir y de comer y bueno, y terminó mal. Bueno. Redondeo lo de Stampone, porque es importante. Fue autor de la banda sonora de La Historia Oficial. Caramba. La primera película argentina a obtener un Oscar. Después tuvo una larga actuación en Sadaic y desde el 2000 estuvo al frente de la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto. Falleció en el 2022. Glorioso Stampone. Glorioso, sí, extraordinario. ¿Seguimos? Seguimos. Algo más. Saltamos al año 1974. A los 78 años fallece Juan Domingo Perón, que había sido presidente por 3 veces, si no me equivoco. Aquí en la Argentina. En la Argentina, por supuesto. Fallece en la Argentina. Sí, ya estaba acá. Era militar, estaba en vigencia, y como militar y como presidente. Como presidente, claro. Claro, pero él era, el cargo lo tenía siempre. Fue ministro de Trabajo en el 43 con la dictadura iniciada en ese momento, y fue nombrado ministro de Trabajo, donde él ya destacó de lo que era esencialmente lo militar. Era un tipo muy leído, una persona muy, muy ilustrada y con ideas nacionalistas muy fuertes. A la larga sigue siendo una persona polémica, yo creo que por su nacionalismo. Podemos seguir hablando mucho. Con esto yo creo que estaría bien, porque él fue derrocado en el 55, estuvo 18 años exiliado, hasta que volvió en el 73. Y volvió a ser electo presidente con el 62% de los votos. Al fallecer, bueno, lo sucede la vicepresidenta, que era su esposa, Martina
María Estela Martínez, de Perón. Yo quiero engancharme con esto que dijiste, que es muy importante. Quiero subir más. Sí. No, es muy importante. Dijiste nacionalista. Era muy nacionalista. Sí. Mi tema de hoy tenía que ver con los orígenes del sindicalismo y las oleadas revolucionarias. Bueno, ahí está. Cuando en las oleadas revolucionarias de 1820, 1830 y 1848, creo, una cosa así, pasa que después de la Revolución Francesa, ¿cómo se llama? La explosión industrial con la revolución industrial en Inglaterra uh-huh. y posteriormente también en Francia uh-huh. ocurrieron cosas. Pero post-Napoleón, que había hecho toda esta campaña, había adosado toda Europa prácticamente, había hecho, como que parecería que Europa está atada al colonialismo, ¿no? De Roma, de los alemanes, de Francia, de todo. Siempre tiene algo que ver con todo eso. Bueno, en el 1815 aproximadamente se produce la reunión de Viena, donde todos los monárquicos, ¿no es cierto?, todos los que pretendían que el sistema monárquico continuase, decidieron nuevamente, después de la muerte de Napoleón, dividirse Europa. Ganaron, por supuesto, porque siguen. Perdón. Bueno, vos fíjate que estoy hablando que la primera oleada revolucionaria es 1820. 1820, como cuando Rafael del Riego, ¿te suena esa palabra del Riego? Sí, una calle cercana. Es una calle cercana, lo hace dimitir a Fernando VII en España y lo hace jurar la Constitución de Cádiz. Es la primera oleada donde hay una constitución. Esto fue en España. Suponemos que posteriormente serían, y no puedo decir una barbaridad, capaz que nuestra maestra de historia nos va a cagar a palo después, pero que comienzan a aparecer las monarquías constitucionales. Podría decirse. Sí. Podría decirse. Bueno, si es que hasta existe aquí todas estas personas que estaban ahí, aparecen los libertarios. No, los liberales. Claro. Toda la movida liberal, tenemos que decir que, ¿cómo se produce la burguesía y el proletariado? Por el capitalismo. Aparece el capitalismo y aparece esta gran división. El comunismo del 17. No, pero estamos hablando que primero, porque a partir de acá empiezan las grandes oleadas revolucionarias y ya vamos a ver más adelante cómo, con la aparición de las fábricas, la aparición de los pueblos o las ciudades alrededor de las fábricas donde los obligaban a trabajar ahí con horarios terribles, y estaba la burguesía, ¿no es cierto?, que los tenían a látigos, y aparece el proletariado, que le decimos, ¿no es cierto?, que después los rusos... Los trabajadores. Bueno, llanos. Porque a partir de 1820 aparece la otra oleada de revolución, que aquí se diferencia de la otra porque aparece el nacionalismo. ¿Por qué? Porque en la reunión de Viena habían unido países, por ejemplo, Bélgica y Holanda. Si bien se llamaban Países Bajos, pero tenían otro idioma. O sea, y era como contrapuesto. Entonces, aparece el nacionalismo que los une a través de el idioma, la cultura, la religión, o sea, algo que es, si bien liberal, pero nacionalista. O sea, se empiezan a separar desde ese punto de vista. ¿Se entiende lo que te quiero decir? Sí, crear el ser nacional por las pautas que estás diciendo. Pautas culturales, religiosas, históricas, todo. Claro. Bueno, y eso queda. Sí. Queda. Sí. Bueno, esto aparece en 1830 por primera vez, que ocurre en Francia. Bueno, y posteriormente en 1848 aparece la gran revolución de la primavera, se llama la primavera de la revolución, porque aparecen los grandes cambios, ¿no? Y yo no soy historiador, pero me doy cuenta de que... ¿Ahora referís a toda Europa en este momento, o a Francia? No, a Europa, no. Esto en general, ya Europa. Estamos hablando de Europa. Europa, sí. Occidental, ¿no? La parte occidental. Aparecen las grandes oriental. Divisiones, aparece toda la gente trabajadora, se obtienen nuevas, ¿cómo se dice?, ventajas de trabajo, aparece el voto masculino, porque antes no se podía votar, solamente aquel que pagaba impuestos podía votar, ahora podían votar
casi todos los masculinos, o sea, tomemos todo con pinza, eran las postrimerías o los comienzos de un gran movimiento que iba a ser a posteriori. Yo te puedo hacer un comentario. Claro, estamos charlando. No, me da que pensar lo que estás diciendo. Yo más o menos tengo un panorama así, quizá más alejado. Yo lo estoy diciendo por arriba, por ahí, ¿no? No, seguro. Pero al crearse los nuevos estratos sociales, y yo creo que ahí es donde viene, donde tú decís, bueno, tenemos lo que eran los monárquicos, y empiezan, por eso el proletariado o el trabajador queda abajo de todo, y después los que eran artesanos en ese momento. Exactamente, esos son los que cambian ascienden, la cosa. Claro. Ascienden socialmente. Sí, claro. También ahí, claro. En Francia se formaron las logias en ese momento. ¿Vos te acordás? Sí, después son instituciones que agrupan profesionales. Y de otra manera. Para beneficio siempre propio, o sea, de esa parte. Exactamente. Sí. Hasta ahí es. O sea, es el crecimiento y la recreación de lo que era el estatus de las sociedades de aquel momento, ¿sí? Así es. Bien. Eso vendría a ser. Perfecto. Ahora, yo ahí quiero contar dónde surge el sindicalismo. Ahí estamos. Bueno, claro, bien. Empezaron el proletariado, la gente la trabajadora, empezaron a darse cuenta que tenían la necesidad de unirse y para ser más fuertes, ¿no es cierto? Claro. Entonces, empezaron a darse cuenta de que existían, y esto fue un poco antes, existían sindicatos o formación de personas o formaciones socialistas o sociales, para no irnos más a sociales, donde debían aportar, formaban internacionales, donde tenían una representación un poco más positiva y más fuerte. Realmente estas instituciones crecieron y recién al fines del siglo XIX, empezaron a tener las primeras manifestaciones y a obtener los primeros resultados positivos, que son los que comenté. Ahora se me está acomodando un poco la cabeza. Bien. Hasta que me da vuelta para un lado y para el otro, llegamos a un punto. Y empiezan a aparecer las primeras grandes transformaciones, que son estas que yo acabo de comentar previamente. Ahora, dígame. Y aparecen los primeros sindicatos. Claro, pero yo quiero agregar algo. Sí. Me da la impresión de que todo eso se va acomodando por una cuestión de militancia política, porque al hacerse fuerte, ¿cómo se hacen fuerte ante un sistema que los tiene No, pero sometidos? Es fundamental la política, aparece también la política. Claro, pero por eso tendían los sindicatos anarquistas, socialistas, comunistas, después del 17, estos tres. Esas, yo quería nombrarlo después, pero me parece muy bien, ¿no? Es que lo corresponde. Razonando contigo. Emile Zola escribe un libro que es extraordinario, que se llama Germinal. Uh-huh. También conocido por la defensa de Dreyfus, Emile Zola. Sí, el otro libro. Estoy hablando de Germinal, que él se fue a vivir en 1861, 62, se fue a vivir con los mineros del norte de Francia para ver todo esto que nosotros acabamos de contar en persona, y escribió una obra que es extraordinaria. Hay una película que trabaja Gerard Depardieu, trabaja mucha gente, donde extraída de ese libro cuenta toda la historia de lo que pasó. Porque el trabajo infantil que también, hasta acá no nombramos era fundamental. Y la importancia de las mujeres, la poca importancia que tenían que vivir como podían, tenían que prostituirse para poder comer. Era una sociedad bastante convulsionada, ¿no? Bueno, sometida, si me permites, al capitalismo. A las nuevas ideas capitalistas e industrialistas. Sí. Todas liberales, en principio. Sí, claro. En principio. Salvo las nacionalistas, que aparecieron en la mitad y empezaron a tener alguna de sus brotes, que hasta hoy sigue ocurriendo eso. Lo que pasa es que en reacción a esos brotes siempre hubo palo atrás. Ocurrieron las grandes divisiones, el Imperio Austrohúngaro, el norte de Italia, Italia hasta 1890 y pico no logró, porque convengamos que la parte central y Roma pertenecía al Papa,
la parte del sur, Nápoles, pertenecía a Fernando VIII, octavo, perdón. Porque las monarquías, claro, y los ducados y todas estas... Sicilia también era una parte pertenecía, era un reino aparte. Un reino de Sicilia, claro. Entonces, ¿y España, entonces, qué me cuenta? Ni hablar. España. Bueno, por eso te digo. Francia lo cortaron por lo sano, claro, por la guillotina, lo pasaron. Napoleón tenía influencia en el norte de Italia, había logrado en la batalla de Marengo, me acuerdo que fue al final vencido y crecieron las fuerzas, no puedo decir italianas porque no existía, pero la fuerza de Italia, que era de Vittorio Emanuel. Vittorio Emanuel. También. Posterior a todo esto se hace las grandes divisiones donde desaparece el Imperio Austrohúngaro. El tatarabuelo de mi mujer nació en Trieste, Austria. Y Trieste ya no es más de Austria, ahora es Italia. Hace bastante. Por eso quiero decirte, 1880 y pico. Entonces, voy a decir Trieste y voy a decir Austria. No, Italia, Trieste, Italia. Ahora es Italia. Bueno, fíjate, toda la revolución que ocurrió, grandes cambios, pero bueno. Por eso siguen en guerra siempre, ¿viste? Sí, tienen un problema. Que estamos hablando, todo el comienzo de toda esta historia es allá, no acá. Acá todavía... Acá estamos más prolijo. Hasta que vinieron los españoles. Sí, bueno, pero lo que pasó... Y arrasaron con todo lo que había. Una vez que vos ves todo esto... Empezando por la guita. Vos ves todo esto y escuchás todo esto, te das cuenta, cuando vinieron San Martín y Belgrano por el 1780, por ahí acá, a España, perdón, acá, porque ellos eran españoles, teóricamente, y venían y hacían y estudiaban acá y se informaban en el ejército español, luchando contra Napoleón III, el sobrino de... que era el rey de España. Y después tuvieron que sacar a los españoles de acá. Y después tuvieron que venir acá a sacar a los españoles de acá. Loco, qué difícil, Y querían imponer la monarquía, ya lo hablamos 1.000.000 de veces. Sí, no, pero claro, era como una salida elegante. No conocían otra cosa. Es posible. No, ya la estaban conociendo, claro, una monarquía con participación popular, claro. De ahí la monarquía... constitucional, que yo no creo en ella, bueno, pero ponele. Hay. Sí, hay, bueno, sí, dicen que no, que el rey reina pero no gobierna, todas esas frases hechas que, claro que sí, y siguen las familias incólumes. Sí. Porque siguen firmes. Pero aparte son todos familiares. Son todos primos. La reina de esta que falleció, era el marido era griego. Todos. Lo único que metimos un bocadito, nosotros fuimos los argentinos en Holanda. Me dimos un bocadito que no venía de la familia real. Eso porque tenemos de todo. Bueno. Sí, pero así también tenemos que decir, a continuación de lo que vos decís, lo que ocurrió, que tuvieron que huir los obreros que estaban sindicalizados y eran militantes o eran, digamos, opositores a esos regímenes laborales tan groseros como el anarquismo, que siempre fue muy fuerte. Sí. Eso se ve muy bien en la película Germinal. El anarquismo, el socialismo y el nacionalismo. La famosa Patagonia Rebelde, escrita por Bayer, donde se hace una película también, por supuesto, explica la verdad histórica de lo que ocurría, la persecución de los obreros, la matanza de los obreros y respondiendo a intereses imperiales siempre, en este caso ingleses. Entonces, nuestro país siempre entró en esa. Imagínate que teníamos, como vos lo nombraste, nuestros próceres luchando por una independencia contra los españoles y la mitad, y Buenos Aires sobre todo, era un lugar enemigo para ellos, porque no los proveían de nada, los castigaban, los querían controlar, o sea, no querían esa independencia porque eran obviamente... Bueno, pero al fin y al cabo venimos... pero cada vez que ocurre, algún nacionalista aparece, es destrozado. Sí. Lo tenemos con Irigoyen muy fuerte porque se los tilda de populistas y eso, y si vivimos en... Y quiero aclarar algo. Vivimos en comunidad. Quiero aclarar algo que estábamos hablando recién con Rocío. El anarquismo. A ver, el anarquismo no desea el Estado. Nada. Ahora, a mí, desde mi punto de vista y desde el tuyo supongo que también, ¿cómo puede ser que la policía sea privada? ¿Cómo puede ser que los hospitales sean privados? ¿Puede ser que la justicia sea privada? Por eso no prosperó. Bueno, pero es lo que estamos...
No, bueno. Yo no estoy a favor del anarquismo. De ninguna manera, no. Yo no lo cité como los principios. No, pero está bien. Lo que yo creo que no el Estado como tal, como estaba en ese momento, un Estado que te somete y te somete. Sí. Y no hablemos hoy no creo en estos rótulos que se usan, no creo. Estaba preguntando, hoy no, estoy hablando históricamente, lo que significaba cada una de las cosas. Por eso lo que anduvo mejor fue el socialismo, que era una cosa más atenuada. Bueno. De hecho, vivimos en sociedad, tiene un sentido. Pero la revolución que hacían con el anarquismo era destruir todo. Eran ir a pelearse con todo y hacerle pelota a la fábrica. Todo había que romper todo. Esa era la intención. ¿No es cierto? Tomar todo por la fuerza, hacer todo un desastre, un quilombo. Eso que obviamente no prosperó, gracias a Dios. Y bueno, y terminan prosperando los brotes socialistas. De eliminación de los sujetos. Claro. Por eso no prosperó. Termina prosperando la base socialista y los sindicatos. Que es más entendible, incluso el comunismo en ciertas partes del mundo, que ya el comunismo después de la caída del muro. La historia de Rusia es otra. Hoy ya está, terrible, es otra cosa. Terrible. Claro, bueno, no, pero lo que hicieron con la monarquía, lo que hicieron con el zar, lo que hicieron con Lenin, lo que hicieron con... Bueno, de 1800 a fines de 1800... Barajaron y dieron de nuevo. Todo era... Pero mirá, así nos va, ¿no? Nosotros seguimos dando vueltas dentro del fuentón y ellos... Mirá la parte oriental. Vamos a pedirle a Aldana que nos haga un poquito de humor como estamos acostumbrados. Aldana, ¿puede ser que tengamos un poco de humor? Porque tengo un cortecito para después de esto. Sí, apurate porque son... No importa. Vamos a ver un poco de humor. Dale. Tragedia, me acabo de enterar. Vieja, ¿para qué vino? Vieja, que se queda en casa. ¿Por qué Cora hizo eso? Mire, Cora es más lo que nos faltaba, la sorda. ¿A dónde está mi amiga? Su amiga está muy bien, su amiga la que está ahí adentro es una... Bueno, ¿para qué le voy a explicar? ¡Es sorda! ¿A dónde está mi amiga? Ya le dije que es su amiga. Y no es su... Mire, la que está ahí es una húngara que... ¿A dónde está mi amiga? No está, no sabemos dónde está. La que está ahí... Bueno, mire, vaya. ¿Pero a dónde está? ¿Tiene ganas de llorar un ratito? Vaya y dése el gusto, señora. Che, ¿qué hacemos ahora? Ay. Que alguien me saque a esa húngara del... Es una máquina. Es una máquina. ¡Qué bárbaro! Es una máquina, es un artista... Total. Sí, que viene y sale. No, pero es extraordinario. Después voy a traer unos solos que tiene de esta artista uruguaya, ¿cómo se llama? China Zorrilla, que es extraordinario. Y sí. Extraordinario. Sí, claro. Bueno. Usted ahí colaborando atrás de la manta. Haciéndome el... No, pero usted no estuvo la del otro día. No, la del otro día estuvo fenómena. Con un final inolvidable. No recibí, tampoco recibí, no sé, no pude controlar el teléfono aún, Bueno, a ver, tenemos también, vamos a poner un poco de música. ¿Qué te parece si recordamos a Virus? Virus, claro que sí. Vamos. Virul diente. Qué bueno. Siempre tengo algo que recordar y contar. Vos sabés que cuando recién aparecieron, yo era joven, o sea que hace mucho tiempo, los fuimos a ver así tipo under, ¿viste? Tipo en un chalet en Punta Mogotes. Impresionante. ¿Chalet en Punta Mogotes? Sí, no me acuerdo. ¿Un boliche? No, una casa privada que habían hecho, que se presentaban, ellos empezaban a ser famosos. Estaban empezando, estoy hablando así. Hablamos de los 70. 70, sí. 70, yo 80. Tenía 20, 75, 76. Claro, más sí. Bueno, inolvidable. Inolvidable por muchas razones. Sí. Después te las cuento. Me imagino. No, pero buenas, todas lindas del corazón. Bueno. Lindas del corazón. Qué lindo. Bueno, vamos a terminar nuestro día con... Siempre tenemos una reflexión social o psicológica. Sí. Hoy les traje una perlita de Sartre. Jean-Paul Sartre. Que hace un comentario sobre la silla vacía. Sí. Vamos a escucharlo y después charlamos un poquito. Aldana, ¿podemos escucharlo, por favor? Gracias. Un día, Jean-Paul Sartre visitó un café donde pidió una mesa para dos, aunque estaba solo. El camarero, curioso, le preguntó: ¿esperará a alguien? Sartre miró la silla vacía y respondió: la ausencia es tan significativa como la presencia. Esta silla vacía me recuerda lo que no está, pero que sigue existiendo en mi pensamiento.
El camarero, perplejo, sirvió una segunda taza de café. Esta anécdota refleja el existencialismo de Sartre, donde la ausencia y la presencia forman parte de nuestra percepción del mundo. La silla vacía simboliza lo que anhelamos o recordamos, subrayando que nuestras elecciones y relaciones definen el sentido que damos a nuestras vidas. Sartre nos enseña que incluso lo que no está presente puede tener un peso profundo en nuestra existencia. Wow. Exquisito. Volvemos a la epigenética. Vos fijate, sin querer siempre estamos volviendo a la epigenética. Todo lo que aprendimos, todo lo que nos hace falta, todo lo que quedó, todo lo que quedó en la memoria, todo está ahí, puede estar o no estar, pero está dentro nuestro. Es algo... Yo no los quiero molestar con estas charlitas, a mí me parecen muy interesantes, son formas de ver las cosas y que empecemos a darnos cuenta de que somos muy, pero muy importantes, porque tenemos un bagaje de cosas que tienen que ver, estoy hablando personal, todos, sin faltar ninguno, todos tienen una historia que no sé cuántos libros se podrían escribir. Al que sabe escribir. Al que sabe escribir. Alguno lo puede relatar, pero es importante, escucha al otro, siempre hace falta. Y como decíamos siempre, una caricia no se le niega a nadie. ¿Te acordás cuando estábamos hablando de una caricia, una alegría, un vaso de agua, una cosa? ¿Cuántos años hace, querido amigo, que discutimos sobre las personas, sobre los deseos? ¿Cuántas noches de pizza dura, seca? Aprendimos a cocinar pizza, tu señora básicamente, que nos aguantó a los dos, un vinito, a comer lo que sea, un vinito. Todo eso está escrito en la memoria. Tal cual. Qué bueno, ¿eh? Bueno. Y nos queda... Tengo Brando. Brando, decilo, yo me voy, por estas cosas me puede. No puedo más yo para terminar redondeando, Marlon Brando, que para nosotros fue importantísimo. Un actor, pero también tenía en su vida... Era medio loquito, sí. Sí, tenía algo que era atractivo en eso, ¿no? Murió a los 80 años en el 2004. Era de formación teatral, saltó al cine a comienzos de los 50. Y ahí, un tranvía llamado Deseo, Viva Zapata, Julio César, Nido de Ratas, que le valió el Oscar, claro. Sí, qué todas películas vistas, western, Sayonara, El rostro impenetrable, que era un western, el cual dirigió El motil de Bounty. Claro, Jauría humana, unas películas tremendas. Y lo que quedó más fuerte fue lo de Vito Corleone, el Padrino. Ese personaje que compuso, que creo que se había puesto en las dos mejillas, no sé si eran unos algodones o algo para tener un rostro y una dicción media caracterizado, pero no lo había inventado él al componer el personaje. Tenía una actitud tan así carismática y reflexiva. Vos fíjate que en Apocalipsis Now, al final de la película aparece él, que es el general que están buscando, que es el... claro, la presencia real, porque se habla de él en toda la película. En toda la película y aparece 10 minutos, menos. Sí, claro. Bueno, impresionante, aparte. Sí. Además lo que hace, claro. Sí. Bueno, ahí lo tenemos. Ahí lo tenés con la boca... Ahí está, ves que se nota que tiene a la altura de las comisuras. Vos fíjate la caracterización, Esta Aldana qué maravilla. No se pierde nada esta Aldana. Qué bárbaro. Tremenda. Gracias, Aldana, hermoso. Después hizo su último tango en París, ¿te acordás de eso? Cállate, eso sí que tengo un recuerdo. Vos sabés que... No, pero no la daban acá hasta que... No, pero yo la vi en Brasil en el 80. Claro, porque acá llegó años después. Y fue un cine recontrapopular y yo quería ir al baño. Claro. ¿No? Y fui a un baño allá a la escondida, me recorralaron entre 10 negros, no sabía qué era lo que iba a perder, si la guita o algunas otras cosas. No, el último tango. Vino alguien que me salvó con un uniforme, ¿viste? Un policía.
Policiotto, dirían los italianos, que me salvó. Yo pensé que perdía todo ahí. Así quedé. Empezando por lo que no hay que perder. Pero inolvidable el último tango en París. Sí, tremendo. Fue una película que estuvo suspendida acá o teníamos prohibida. Teníamos esa cosa que era la... Hasta que llegó la democracia. ¿Cómo se llamaba el tipo que se sentaba a cortarnos las películas? Tato entró... Tato solo no era, algo más. Era apellido, era Tato, sí. No era Tato. Bueno, apellido Tato. Sí. Fue un hombre que entró, creo que en democracia. Hizo un desastre. ¿Se imaginan lo difícil que era poder ver una película? Nunca veían la película entera, siempre le faltaba. O el beso, me hace acordar a Cinema Paradiso cuando él le regala la película al final con todos los besos, ¿viste? Claro, qué bárbaro, sí, extraordinario. Sí. Bueno, ahora tengo un video, ahí me hice acordar, me enganché con Ennio Morricone, otro ser extraordinario. Tengo un video con bueno, acá se puede sacar. La semana que viene vamos a escuchar algo de Ennio Morricone, que es extraordinario. Sí, los western spaghetti. Los buenos. Toda música. Extraordinaria. Sí, Dólar marcado. Dale. Lo bueno, lo malo y lo feo. Nos vamos con música. Vamos, chicos, gracias. A ver, Javi. Dale. Bien. Chau. Será hasta la próxima semana. Dale, ahí va. Muy bueno.